Capítulo 59. Eira aceptó el consejo de Ardren de descansar antes de la partida, pero cuando Caelan la acompañó a su alcoba, la verdad le brotó sin contención. «Tengo miedo de quedarme sola», susurró. «Quédate conmigo». Él respiró hondo. En su mirada se mezclaban deseo y duda. «No hay nada que quiera más, pero...» «Por favor», le interrumpió ella casi sin voz. «A menos que a Ardren o a su hermana les parezca inapropiado». Caelan esbozó una sonrisa y entrelazó sus dedos con los de ella. «Lo dudo. Creen que ya somos prometidos. Y aquí, en Inglaterra, eso basta para que te consideren mi esposa. Pero nunca fuimos formalmente prometidos». Él le tomó la mano y la colocó sobre su pecho. «Entonces lo hago ahora. Ante Dios, Eira de Lizarne, te tomo como mi promesa». Sus palabras vibraron con una certeza que le encendió el alma. Ella lo miró a los ojos temblando. «Y yo te tomo a ti, Caelan de Morven. Que Dios sea testigo». El aire entre ellos se volvió espeso, como si el mundo aguardara. Eira se alzó en puntas de pie. Él le tomó el rostro entre las manos y la besó. No era su primer beso, pero esta vez había verdad, amor y rendición. Ella se fundió contra él, sintiendo el latido feroz de su pecho bajo las palmas, el calor del deseo ardiendo entre ambos. Caelan la estrechó con fuerza, saboreando su boca como si bebiera de ella la vida misma. El aire se volvió una única respiración compartida. Su piel se estremeció cuando los labios de él descendieron por su cuello hasta la garganta. Eira gimió suavemente, perdida entre el vértigo y la ternura. Él deslizó una mano hacia su pecho, pero se detuvo, mirándola a los ojos con un brillo de lucha interna. «Te deseo», murmuró ronco, pero no así. «No antes del matrimonio». Ella apenas podía pensar, embriagada por su cercanía. «¿Y entonces qué haremos?» Caelan sonrió con ternura contenida. «Hay otras formas de amarnos sin romper la promesa. ¿Me dejarás mostrártelas?» Eira cerró los ojos, el alma temblándole de gozo. «Muéstramelo», susurró. Él la atrajo de nuevo hacia sí, y el mundo se desvaneció. No había miedo, ni huida, ni pasado. Solo el presente, el roce de su piel, el temblor de sus labios y la certeza que por fin lo sabía. Lo amaba. Y él la amaba a ella. Entre el asombro y la devoción. El deseo lo quemaba por dentro, pero Caelan sabía que debía ser tierno. Ella era una mujer marcada por la guerra y por la soledad, y lo que ahora nacía entre ellos no debía parecer conquista, sino entrega. Eira lo miraba como si en él buscara algo más que consuelo, una promesa, un renacer. Cuando él rozó su piel, su respiración se quebró, y en esa fragilidad Caelan halló la certeza de que había encontrado algo más precioso que la victoria o el deber. «Confía en mí», murmuró, su voz tan baja que apenas fue un temblor en la penumbra. Ella asintió sin miedo y su mirada se volvió un refugio. Lo que siguió fue una lenta rendición, un beso que se prolongó hasta borrar el mundo, una caricia que prometía un futuro que ninguno se había atrevido a soñar. No hubo prisa ni dominio, solo dos almas que aprendían a respirar juntas, a reconocerse por primera vez sin máscaras ni temores. Cuando ella se aferró a él temblando, comprendió que todo lo que había temido se desvanecía en esa cercanía. Y cuando el silencio los envolvió, solo quedó la certeza de que aquello no era deseo pasajero, sino el inicio de algo que los cambiaría para siempre. «Eres hermosa», susurró Caelan con una voz que temblaba entre el asombro y la devoción. Eira le rozó el rostro con las yemas de los dedos, los ojos húmedos pero serenos. «Ahora lo sé», dijo con un hilo de voz. «Ahora sé lo que es amar sin miedo». Él la estrechó con un cuidado reverente, como si en sus brazos sostuviera la redención de ambos. Afuera, el viento aullaba contra los muros de piedra, pero dentro de aquella habitación el mundo parecía detenerse. El deseo lo atravesaba como fuego, pero Caelan comprendía que debía ser paciente. No quería reclamarla, quería pertenecerle.
En los ojos de Eira no veía miedo, sino una dulzura temblorosa que lo desarmaba por completo. Ella alzó la mano y le tocó el rostro, el gesto más frágil y más valiente del mundo. Contigo no temo, susurró. Es como si mi alma recordara algo que había olvidado. Caelan cerró los ojos un instante. Entonces que lo recordemos juntos, murmuró. Si alguna vez creí en algo sagrado es ahora contigo. Ella sonrió, un leve temblor en los labios. Su respiración se mezcló con la de él, y por un instante el mundo pareció reducirse al ritmo compartido de sus corazones. No había pecado ni deber, solo la verdad desnuda de dos seres que se encontraban por fin. Pensé que el amor era una ilusión, dijo Eira con una voz entrecortada como si hablara en sueños. Una palabra inventada para consolar a los solitarios. Pero tú me haces creer. Caelan la abrazó más fuerte, su mejilla hundida en el hueco de su cuello. Yo también dudé, confesó. He pasado años luchando, huyendo de mí mismo. Y ahora sé que la guerra termina aquí contigo. Ella apoyó la frente en la suya, los dedos entrelazados sobre su pecho, donde sentía latir la vida que habían prometido compartir. Si mañana el mar nos separa, dijo ella, quiero que recuerdes esto. No hay tierra, ni rey, ni destino que pueda reclamar lo que somos. Nada me arrancará de ti, respondió él. Si caigo, volveré. Si me pierdo, me hallarás. Es mi voto, Eira. Sus labios se unieron otra vez, más lentos, más profundos, como si se reconocieran en un lenguaje antiguo. En ese beso estaba todo lo que no habían dicho, el dolor de lo vivido, el milagro del reencuentro, la certeza de que por primera vez no estaban solos. El viento golpeaba los postigos con la furia del mar, pero dentro de aquella estancia el tiempo se detuvo. Cuando al fin se separaron, ella lo miró con lágrimas que ya no dolían. Ahora lo sé, dijo apenas un suspiro. ¿Qué sabes? Preguntó él, rozándole la mejilla con ternura. Que no nací para huir, respondió ella. Nací para encontrarte. Y Caelan, conmovido hasta lo más hondo, cerró los ojos y la abrazó como quien abraza su destino. Capítulo 60. La sombra del rey. Isolde entró justo cuando la doncella colocaba la última horquilla en el cabello de Eira. Eso los mantendrá quietos con el viento, mi señora, dijo la muchacha retrocediendo para admirar su obra. Isolde se acercó y le tomó las manos con calidez. ¿Estás preciosa, Eira? Más aún me alegra que formes parte de nuestra familia. Eira apenas logró contener las lágrimas al abrazarla. Lamento no poder quedarme más tiempo contigo. Vendrá el día en que nos libremos de Juan, replicó Isolde con firmeza. Y ese día, este reino respirará de nuevo. Eira esbozó una sonrisa triste. Ojalá llegue pronto. Isolde la condujo hacia la ventana y levantó la cubierta de cuero. Afuera, la oscuridad era casi total, pero en la distancia titilaban algunas luces. Ahí está vuestra galera, dijo ella, justo donde Caelan prometió. Eira entrecerró los ojos, su corazón latiendo con fuerza. ¿Son Caelan y Amon los que veo junto a la orilla? Sí, parece que Caelan carga una barrica de brandy. Ambas se inclinaron sobre la rendija, intentando distinguir las figuras moviéndose entre las sombras. Eira se apartó con un suspiro tembloroso. Bajaré a su encuentro. Pero Isolde la detuvo, clavando los ojos en la oscuridad. Esperad, algo ocurre. Eamon está gritando. Un estruendo cortó la noche, el eco de cascos contra el empedrado, decenas de ellos. Eira sintió cómo se le helaba la sangre. Dios mío, susurró. Es Juan. Apretó con desesperación la mano de Isolde, mientras abajo, en el patio, el trueno de los caballos anunciaba el caos. Caelan, murmuró la voz quebrada. Que el cielo lo proteja. Y supo en lo más profundo de su alma, que el tirano había venido a reclamar lo que creía suyo. Capítulo 61. Mantener la calma. Debemos mantener la calma, susurró Isolde con la voz apenas más firme que un rezo.
Eira respiró hondo, obligándose a pensar. La llegada de su primo no solo era una amenaza para ella, ponía en peligro a toda la familia que había acogido a Caelan y a los huérfanos. El pánico no ayudaría a nadie. Los ladridos frenéticos de los mastines la hicieron girar hacia la ventana. Soldados ingleses irrumpían en el patio como un enjambre. Entre ellos, un hombre cargaba una barrica. «Dorian tiene el barril», murmuró Isolde. «Eso significa que Caelan y Eamon escaparon en la lancha». Eira sintió un nudo de alivio. «Estás a salvo, amor mío», pensó, conteniendo las lágrimas. «Debo ir junto a mi hermano», dijo Isolde con el rostro pálido. Eira asintió. No podía esconderse para siempre. Si la descubrían, la furia del rey caería sobre los de Kelsuith. «Voy contigo». Bajaron las escaleras con paso decidido. Apenas cruzaron el vestíbulo cuando la gran puerta se abrió y el rey Juan entró rodeado de caballeros y antorchas. Ardren se adelantó y se arrodilló. «Bienvenido, Majestad. Es un honor teneros en Waycroft Hall». El rey se quitó los guantes y los lanzó a un criado sin siquiera mirarlo. «Levantaos de Kelsuith. Estamos hambrientos. Presentadme a las damas y llevadnos a la mesa». «Mi hermana Isolde de Kelsuith», dijo Ardren inclinándose, «y nuestra reciente invitada, vuestra pariente Lady Eira de Lisarne». Eira sintió cómo la sangre le rugía en los oídos. Aún así, alzó el mentón y sostuvo la mirada del hombre que la había marcado con años de humillación. «Bienvenido a Melton, Majestad», dijo con una serenidad que no sentía. Por un instante el rostro de Juan se transformó, sorpresa a ira, luego algo peor, una sonrisa satisfecha. Era imposible adivinar qué tramaba. «Eira prima», dijo al fin. «Qué inesperado hallazgo. ¿Qué haces tan lejos de Caer Talen?» Eira contuvo el temblor de sus manos. Había sobrevivido al asedio, a la pérdida y al miedo. Sobreviviría también a esto. «El destino me trajo hasta aquí, mi señor», respondió con voz firme y dulce como el acero. Y mientras el eco de sus palabras se disolvía en el gran salón, supo que acababa de comenzar la partida más peligrosa de su vida. Capítulo 62. Rumbo a casa. Caelan caminaba por la cubierta de la galera, con la ira y la impotencia bullendo bajo la piel. El viento marino le azotaba el rostro, pero ni siquiera el aire frío lograba enfriar su mente. Solo quedaban él, Eamon y el capitán. Los hombres habían acampado en la orilla, resignados a esperar. «Siento que pasen la noche sin fuego», dijo Caelan con amargura. Todos esperaban estar ya rumbo a casa. «Lo comprenden, milord», respondió Anselm. «Por ahora estamos a salvo», añadió Eamon. «Las patrullas raramente cruzan esta parte del canal. Solo una desde que llegamos». Caelan negó despacio. «Pero el rey está en Melton. ¿Dónde va? Lleva su tesoro y su paranoia. Duplicará la vigilancia. Si la tiene consigo». Se pasó una mano por el cabello. «No puedo dejarla en sus manos. Debemos encontrar el modo de volver por Eira». Eamon lo miró con gravedad. Si Juan estaba en Hastings, pronto partirá hacia Arundel. No se quedará mucho tiempo. Tal vez. Pero es impredecible. Le gusta jugar con ella, humillarla. El recuerdo de Eira, de su voz entrecortada de placer, lo golpeó con la fuerza de una ola. «No puedo permitir que vuelva a destruirla». «¿Te lo contó?», preguntó Eamon. «¿Lo de los compromisos frustrados?». Caelan apretó los puños, pero la furia se disolvió en culpa. No tenía derecho a reprocharle nada. Ella había vivido demasiado miedo como para confiar fácilmente en un hombre. Eira vaciló cuando el rey insistió en que se sentara a su lado, en la mesa principal del salón de Melton. El recuerdo del hambre y del terror de Caer Talen aún la acompañaba, pero alzó el mentón con una dignidad nacida del dolor. El banquete era opulento, demasiado. Nadie del servicio habitual estaba presente,
Toda la comida había sido requisada para el rey y sus hombres. Entonces, prima, dijo Juan acariciándole el dorso de la mano con una sonrisa grasienta, ¿cómo has acabado aquí? Es una historia triste, Majestad, contestó ella resistiendo el impulso de retirar la mano. Estaba en Caertalen cuando comenzó el asedio. ¿Caertalen? Fingió sorpresa. ¿Qué te llevó a ese lugar? Eira mantuvo la mirada baja. Me dijeron que vos habíais dispuesto un compromiso. Debía conocer a mi prometido allí. El rey soltó una carcajada seca. Primera noticia que tengo, mintió. Lo supuse, replicó ella con voz temblorosa. Mi primo nunca me habría enviado a morir en un castillo sitiado. Sus palabras destilaban una dulzura falsa, la máscara de la sumisión. Juan sonrió divertido. Cierto. Ya no eres una jovencita, pero aún sabes adornar una mesa. Supongo que lograste huir. Sí, Majestad. Un caballero normando me ayudó a escapar, junto a un grupo de huérfanos. Me llevó a su castillo. Después, su familia me dio una galera para regresar a Inglaterra. He llegado hace apenas unas horas. La providencia quiso que nos encontráramos aquí. Juan la observó con ojos brillantes de desconfianza. ¿Providencia o destino?, murmuró vaciando su copa de vino. ¿Y esos nobles normandos? Parientes míos, intervino Ardren con calma. Y os traen una barrica del famoso brandy de manzana de Morven. El rey golpeó la copa sobre la mesa. Veremos si es digno de un rey. Ardren hizo una seña a un sirviente. Solo vuestra majestad puede juzgarlo. Juan rió, satisfecho mientras el licor le ardía en la garganta. ¿Y los Morven? Preguntó con voz pastosa. Ya se marcharon, majestad, respondió Ardren con una sonrisa leve. No querían importunaros. El rey asintió complacido sin imaginar que los mismos hombres que acababa de dar por ausentes planeaban bajo las sombras arrancar a Eira de sus garras. Capítulo 63. El rey Juan. La medianoche había pasado hacía rato, pero el rey Juan seguía despotricando contra los malditos normandos traidores que, según él, habían permitido la caída de Caertalen. Ardren lo escuchaba con una sonrisa forzada, fingiendo interés mientras los soldados cabeceaban de sueño. Isolde dormía, con la cabeza apoyada en el hombro de Eira. Ella misma apenas podía mantener los ojos abiertos. Cada palabra del rey era un martillo en su sien, cada carcajada un recordatorio de que el hombre que amaba podía estar ya lejos, en el mar. Cuando el cansancio y la desesperación se mezclaron, Eira se atrevió a interrumpir. «Perdonadme, majestad», murmuró suavemente. El rey alzó una ceja. «¿Qué dices, prima?» «Solo ruego permiso para acompañar a esta joven a descansar. Yo también me siento débil». Juan bufó con un gesto impaciente. «Haz lo que quieras. Pero al alba partiremos». «¿Partir?», preguntó sin pensar. El rey la fulminó con la mirada. «¿He dicho que puedes hacer preguntas?» Eira bajó la vista, mordiéndose los labios. Despertó a Isolde y la sostuvo del brazo mientras salían del salón. Apenas cruzaron el umbral, oyó la risa gruesa del rey, tan ajena a la compasión como el rugido del mar. Capítulo 64. La práctica hace al maestro. Intentar salvar a Eira bajo la nariz del rey era una locura, pero Caelan ya había cruzado el umbral de la razón. Si la lleva a Arundel la pierdo para siempre, gruñó mientras remaba en la oscuridad junto a Eamon. Y si te oye también la pierdes, respondió su hermano con ironía. Caelan respiró hondo buscando calma. ¿Dónde está el acceso al pasadizo? En la cueva, pero no sé el punto exacto. Entonces lo encontraremos a tientas. Sin luz. No podemos arriesgarnos a que vean el fuego. Arrastraron la barca hasta la arena, bajo el amparo de los acantilados. El viento olía a sal y a peligro. Avanzaron pegados a la roca, deteniéndose cuando los perros de Ardren empezaron a ladrar.
Caelan se aplastó contra la piedra húmeda, conteniendo el aliento. Luego, el silencio. Solo el rumor del mar. Entraron en la cueva. El aire estaba helado y denso, y el eco de sus pasos parecía un latido que no pertenecía a ninguno de los dos. Caelan extendió las manos tanteando la oscuridad. La roca era áspera, viva como si el túnel respirara. Avanzó despacio, el corazón golpeándole el pecho. La historia de sus antepasados Gareth, Alar, la puerta secreta, se repetía en su mente como una plegaria. Si la memoria no lo traicionaba, el acceso debía estar más allá del primer recodo. El suelo se volvió resbaladizo de guijarros mojados. Dio un paso en falso y tropezó con algo duro. Se agachó palpando. Madera. Aquí, susurró. Deslizó los dedos por la superficie fría, buscando la empuñadura. Cuando al fin la encontró, la mano le temblaba. Tiró con fuerza, y el crujido antiguo de la madera resonó como un suspiro en la oscuridad. Detrás de aquella puerta lo esperaba todo, el riesgo, el amor, la salvación o la muerte. Eira dio un respingo cuando Isolde apareció de pronto al pie de las escaleras, y le hizo una seña de silencio. Sin decir palabra, le tomó la mano y la guió a través de la cocina hasta una pequeña despensa. Allí, Isolde presionó un viejo soporte de lámpara en la pared del fondo. Un clic apenas audible, un movimiento de piedra, el muro se abrió. Entraron en un espacio estrecho y oscuro. Isolde cerró el panel tras ellas, sumiéndolas en una negrura total. El corazón de Eira latía con violencia, pero se calmó al ver la seguridad con que la otra se movía. Isolde encendió una chispa con una piedra de sílex, y una llama temblorosa nació en la palma de su mano. Se la entregó a Eira, cuyos dedos temblaban. Luego tanteó la pared hasta encontrar una piedra suelta. Con un golpe certero la retiró y dentro del hueco brilló el metal de una palanca. Subió a la piedra, tiró con fuerza y sonrió con picardía cuando una sección del muro se deslizó, revelando un pasadizo estrecho y oscuro. La práctica hace al maestro, susurró. Ahora, id. Eira no pudo responder. La gratitud le oprimía la garganta. Abrazó a Isolde con fervor, tomó la candela y cruzó el umbral. El muro volvió a cerrarse tras ella con un suspiro de piedra. El pasaje olía a humedad y sal. La cera goteaba entre sus dedos mientras avanzaba, despacio, siguiendo la curva del túnel. Cada paso la alejaba del rey y la acercaba a la esperanza. El suelo descendía, resbaladizo, y el aire se volvía más frío. Eira alzó la llama temblorosa frente a sí y respiró hondo. No sabía qué la aguardaba al final, solo que Caelan estaba allí en algún lugar esperándola. Y esa certeza, como un faro en la oscuridad, bastó para seguir avanzando. Caelan contuvo la respiración cuando los goznes chirriaron y la puerta secreta raspó contra la piedra. Había intentado abrirla con cuidado, sin provocar una corriente de aire que delatara su presencia, pero el sonido pareció retumbar en toda la noche. Se maldijo en silencio. No tenían un plan, solo el instinto y la urgencia. Tocó el brazo de Eamon, deteniéndolo. Basta con que uno corra el riesgo, susurró. Su hermano asintió sin protestar. Caelan avanzó solo por el túnel, con las manos apoyadas en las paredes húmedas, ascendiendo a ciegas. Recordaba que la salida debía estar cerca de la despensa, pero no tenía idea de cómo abriría la puerta desde dentro. El aire se volvía más pesado, el silencio más profundo. «Guíame», murmuró invocando a los viejos Morven que habían construido aquel pasaje siglos atrás. Entonces se detuvo. Un destello de luz tembló al fondo, proyectando sombras vivas sobre la roca. Contuvo el aliento, alguien bajaba hacia él. El impulso de retroceder lo atravesó, hasta que el aire trajo un aroma leve e inconfundible, lavanda. Su corazón dio un vuelco. Y allí, entre la penumbra y el resplandor incierto, apareció Eira. Sostenía una vela en alto, la llama temblando sobre su rostro y un pequeño cuchillo entre los dientes. Cuando la luz se posó sobre él, ella se detuvo.
Sus ojos se abrieron, el miedo se derritió en alivio, y el puñal cayó al suelo con un leve tintinear. Caelan corrió hacia ella justo cuando tropezaba. La atrapó entre sus brazos. «Caelan», susurró la voz quebrada de emoción. «¿Has venido por mí?» Él la apretó contra su pecho, el olor a cera y sal fundiéndose con el de su piel. «Siempre», respondió con un hilo de voz. «Aunque el infierno me cerrara el paso, vendría igual». Por un momento el túnel desapareció. Solo existían ellos, la llama temblando entre sus rostros, el eco de su respiración entre las paredes antiguas, y la certeza luminosa de haberse encontrado al fin. Capítulo 65. Fuga. Eira se aferró al cuerpo firme de Caelan, respirando su olor como si quisiera grabarlo en su alma. Aún no podía creer que hubiera desafiado la muerte por ella. Él la sostuvo por la cintura, recogió el puñal que ella había dejado caer, y se lo tendió con una sonrisa apenas perceptible. Luego tomó la vela de sus manos temblorosas y avanzó por el túnel, guiándola con paso seguro hasta la salida. Cuando el eco de la puerta al cerrarse retumbó a sus espaldas, Eira sintió renacer el aliento. Nadie podría seguirlos. Caelan la ayudó a subir los últimos escalones resbaladizos, y ambos emergieron a la noche húmeda, tropezando sobre la grava hasta que el aire frío los envolvió. Las nubes ocultaban la luna, pero había más claridad que en la oscuridad del túnel. Eamon los esperaba cerca de la orilla. Entre los dos la llevaron hasta una pequeña barca. «Vamos deprisa», ordenó Caelan. La levantó en brazos y la depositó dentro antes de empujar el bote mar adentro. El viento gélido le arrancó un escalofrío. Eira se aferró al banco, mirando cómo los dos hombres remaban con furia, como si el propio infierno los persiguiera. No quiso mirar el agua negra que bullía bajo ellos, solo se concentró en el rostro de Caelan, en la firmeza de su mirada. En esos ojos halló toda la fuerza que le faltaba. El sonido de los remos cortando el mar marcó el pulso de su esperanza. Pronto, la silueta de la galera emergió de la niebla. Caelan la izó hasta las manos de Anselm, luego subió detrás de ella. Apenas puso un pie en cubierta, Eira se lanzó a sus brazos sollozando contra su pecho. Él le acarició el cabello húmedo, todavía incrédulo de que estuviera a salvo. «¿Encontraste el pasadizo?», murmuró. «Isolde me lo mostró. Ojalá no pague por mi huida». Caelan suspiró. «Cuando el rey descubra tu ausencia habrá consecuencias. Pero si la barca se destruye con la marea, creerá que te has ahogado. Nunca entenderá que una mujer quiera escaparle», dijo ella amarga. «Ardren sabrá enfrentarlo. Es más astuto de lo que parece». Eira sonrió débilmente. «¿Astuto? Lo dices con acento del norte. Herencia de mi abuela escocesa», rió él bajando la voz. «Y de mi madre, que era de Cambria». Ella apoyó la frente en la suya. «¿Isolde fue tan valiente? Creo que disfrutó la aventura. Ha crecido desde la última vez que la vi. Y tú fuiste aún más valiente. No sabías que estaba en el túnel». «No», susurró, «pero confiaba en que no te irías sin mí». Caelan iba a besarla cuando Anselm interrumpió. «Listos para zarpar, mi señor. En cuanto cambie la marea». A la popa, refugiada entre los brazos de Caelan bajo una lona improvisada, Eira se quedó dormida. Cuando despertó, el leve vaivén del barco había cambiado. «La marea ha girado», susurró él. «Volvemos a casa». Esa palabra casa resonó en ella. Morven, una fortaleza en una tierra extraña, pero ahora su corazón la reconocía como destino. El cielo seguía oscuro. El único sonido era el de los remos, el crujido de la madera y el murmullo del mar. Sin linternas ni fuego, avanzaban envueltos en la sombra. El viento le rozó el rostro mientras la vela se hinchaba. Desde el mar miró hacia lo alto del acantilado. Las antorchas danzaban en el patio de Waycroft Hall. «Me están buscando», susurró. «Déjalos buscar», respondió Caelan rodeándola con los brazos.
Ya no pueden alcanzarte. El grito de Eamon quebró la calma. Patrulla inglesa. Caelan se irguió. Los perderemos, ordenó. Los hombres redoblaron el ritmo de los remos. El viento está a nuestro favor, dijo Eamon, jadeando. Pero pronto, las voces lejanas y los reflejos de antorchas sobre el mar les confirmaron que habían sido vistos. A remar, muchachos, tronó el capitán Anselm. Nos pisan los talones. La galera vibró bajo la fuerza de sus hombres, curtidos por años de navegación. La corriente los ayudó, y la nave inglesa, temerosa de alejarse demasiado de la costa, acabó desistiendo. El silencio regresó, solo roto por el murmullo del viento sobre la vela. Caelan miró el horizonte. No quieren arriesgarse a entrar en aguas normandas. Eamon asintió. Y nosotros ya estamos fuera de su alcance. Entonces, mientras la galera cruzaba el mar oscuro, Caelan estrechó a Eira contra sí. El frío, el miedo y la larga noche parecían desvanecerse, reemplazados por una sola certeza. Habían sobrevivido y estaban juntos. Capítulo 66. Preparativos en Morven. El abrazo de Caelan era un refugio, pero el sueño no llegaba. El rumor del mar bajo la quilla y el vaivén del barco parecían acentuar la vigilia, no apaciguarla. Ella sentía su respiración tranquila, su vigilia alerta. Lo siento, susurró Eira. He puesto en peligro a todos. Si hubiera tenido el valor de decirte lo que sentía. Él la hizo callar con un dedo sobre los labios. Ambos callamos más de lo que debimos. Prometamos algo, Eira, a partir de ahora no más silencios. Lo que pensemos, lo diremos. Lo que temamos, lo compartiremos. Ella lo miró con ternura, con la emoción contenida de quien escucha una promesa que anhela. Lo prometo, dijo con voz baja temblorosa. Y yo contigo, respondió Caelan con una media sonrisa. Luego alzó una ceja. ¿Sellamos el pacto con vino? ¿O tu estómago aún no confía en el mar? Creo que estoy resistiendo como una buena marinera, replicó ella. Pero no puedo responder por el vino. Caelan se inclinó hacia un cesto de mimbre y lo abrió. Ardren pensó en todo, dijo divertido. Eira se asomó, y su rostro se iluminó con una sonrisa. ¿Pollo asado, pan, manzanas y queso? Exclamó. Y vino, añadió él levantando un frasco. He llegado justo a tiempo para rescatarte del hambre. Eamon apareció entre risas. Mi hermano tiene un don especial para descubrir comida escondida. Los tres se acomodaron bajo el toldo envueltos en mantas. Comieron con manos entumecidas y risas suaves, como si el peligro no existiera más allá del murmullo del mar. Caelan y Eamon se esforzaron en hablarle en inglés, y aquel gesto cálido hizo que Eira sintiera algo parecido a la paz. Cuando la galea atracó al amanecer en el pequeño puerto de Osmerhaven, la brisa olía a pan recién hecho y sal. El bullicio del muelle, los pescadores descargando redes, el sol temblando sobre el agua, todo parecía un renacer. Eira respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Caelan le rozó la mano y susurró, «¿Ya estás a salvo?» Ella lo miró, y en esa mirada comprendió que no era solo la tierra firme lo que le devolvía la vida, sino él. El río Beine serpenteaba tranquilo bajo el cielo gris. Eira, junto a Caelan en la proa, respiraba por primera vez sin miedo. Él la rodeó con un brazo y murmuró, «Ya casi llegamos». Cada final es un comienzo, respondió ella apoyando la cabeza en su hombro. No temo nada mientras estés a mi lado. Y nunca más estarás sola. Tendrás la protección de mi familia. Lo sé, susurró con una certeza que lo conmovió más que cualquier promesa. Cuando el barco atracó, el viento traía olor a tierra húmeda y esperanza. Sellaron los caballos y emprendieron el camino hacia Morven, cabalgando uno al lado del otro. Detrás, Eamon y los hombres formaban la escolta silenciosa. No hay señales del ejército francés, dijo Caelan al ver el castillo erguido sobre el promontorio. Eira lo contempló, envuelto en luz dorada.
La primera vez que lo vi tuve miedo. Ahora, siento que regreso a casa. Caelan sonrió, pero su alegría se quebró al entrar en el patio. Había un bullicio inusual, los muros recién blanqueados, los estandartes nuevos ondeando, las sirvientas corriendo con escobas. El aire olía a preparativos y a expectación. Finn apareció desde el torreón, el rostro animado y alerta. «Traigo noticias», dijo. «El rey Felipe ha sido recibido en Rouen. Pronto recorrerá toda Normandía. Puede llegar en semanas o en días». El peso de la política cayó sobre ellos como una sombra. Caelan ayudó a Eira a desmontar y por un instante sus miradas se buscaron, calladas, firmes. «He sobrevivido a un tirano», dijo ella con una media sonrisa desafiante. «Felipe no me doblegará». Caelan la miró como si en esas palabras hubiera un juramento compartido. A su alrededor, el patio estalló en júbilo. Los campesinos los recibían con vítores, los huérfanos corrían a abrazarse a sus faldas y Eira, riendo entre lágrimas, acariciaba sus cabecitas sintiendo por primera vez que pertenecía a un lugar, a una historia, a alguien. De pronto, una voz clara y cálida la envolvió. «Bienvenida a casa, querida», exclamó Lady Mairead de Morven, besándola en ambas mejillas antes de tomarla del brazo. Eira se dejó guiar hacia el interior del castillo, el corazón latiendo con fuerza. Atrás quedaban los años de miedo. Delante, la promesa de un nuevo destino tejido entre piedra, amor y esperanza. Capítulo 67. La bienvenida. El padre de Caelan los recibió en la entrada del castillo con los brazos abiertos. «Bienvenidos a casa, hijos», dijo con voz grave y emocionada, aliviado de verlos sanos y salvos. Luego tomó la mano de Eira y le besó los dedos con respeto. «Me muero por escuchar la historia completa, aunque imagino que están exhaustos». «Lo estamos, padre», respondió Caelan, rodeando a Eira con un brazo como si quisiera protegerla incluso allí entre los suyos. «Con tu permiso, nos bañaremos y descansaremos antes de unirnos a vosotros». «Por supuesto», intervino Lady Mairead con una sonrisa que brilló cálida sobre Eira. «Podemos esperar». El mayordomo apareció de inmediato. «Ordenaré agua caliente y un pequeño refrigerio, milady». Antes de que Caelan pudiera decir nada, su madre habló con naturalidad. «Creo que Caelan y Lady Eira preferirán compartir una habitación». Un silencio incrédulo llenó el aire. El padre frunció el ceño, pero Lady Mairead lo detuvo con un suave codazo. Eamon soltó una carcajada. «Entonces yo me retiro a mi austera soledad». Caelan, divertido, tomó la mano de Eira, que ardía de rubor. «Gracias, madre», murmuró guiándola hacia su habitación. El baño. «Tus padres deben de estar escandalizados», dijo Eira apenas cruzaron el umbral. Caelan negó con una sonrisa. «No. Se enamoraron a primera vista. ¿Entienden lo que es eso?» Ella bajó la mirada. «Dudo que tú pensaras lo mismo cuando me conociste». «Creí que eras una monja anciana», rió él. «Y lo confieso, temí por mi alma». Eira soltó una risita. «Yo también detestaba aquel hábito. Era horrendo». «¿Tu disfraz fue perfecto?» «Me engañaste por completo». «Y sin embargo me atraías», susurró ella. Él la miró, sorprendido. «¿Aun cuando pensabas que había traicionado a tu rey?» «Durante años me obligué a defenderlo. Pero al conocerte, comprendí que tú actuabas por honor, no por ambición. A diferencia de Juan. O de Ravaigne». Caelan le acarició la espalda con una sonrisa que se volvió deseo. «No me siento muy honorable ahora mismo». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. «El agua caliente», anunció una voz al otro lado. Caelan la abrazó para impedirle alejarse. «Cuando mis padres te vieron conmigo supieron que te había entregado mi corazón», susurró. «Su aprobación hará que todos en Morven te reciban como una de los nuestros». Ella suspiró conmovida. «¿Eres un sueño vuelto carne, Caelan?» Él le besó la frente.
Entren. Los sirvientes entraron cargando cubos humeantes y una enorme bañera de madera. Cuando se retiraron, Eira susurró divertida: «Jamás vi una bañera tan grande». «Ni un hombre tan grande», respondió él con fingida seriedad. Cuando los criados se fueron, Caelan se desnudó lentamente. El vapor resaltaba la fuerza de su cuerpo y los ojos de Eira lo siguieron, fascinados. «¿Qué haces, amor?», preguntó él, viendo cómo se arremangaba. «Pensé ayudarte, a frotarte la espalda». «No, amor mío». «No eres mi sirvienta», replicó tendiéndole la mano. «Desvístete y entra conmigo. Nos cuidaremos el uno al otro». Ella vaciló, sonrojada. «Nunca, ¿eh?» «Yo tampoco», dijo con suavidad. «Pero el agua está tibia y te hará bien». Eira obedeció despacio, dejando caer la ropa como si soltara el miedo. Cuando quedó con solo una camisa de seda que se pegaba a su piel, Caelan la alzó en brazos y entre risas la llevó consigo a la bañera. El agua los envolvió en calor. «Me gusta el sonido de tu risa», murmuró él, rozándole los labios. «Pero prefiero tu silencio cuando te beso». Ella se entregó al beso con el corazón desbordado. En su abrazo no había prisa, solo promesa. Las manos de Caelan recorrían su espalda con ternura, como si quisiera grabarla en la memoria. Eira se acomodó entre sus brazos, la cabeza sobre su pecho, el rumor del agua como arrullo. «Contigo no temo nada», susurró. «Ni lo harás jamás», respondió él, apoyando la mejilla sobre su cabello. El agua templada, el latido de su pecho y el olor a jabón y vino la adormecieron. Y antes de rendirse al sueño, pensó que si aquello era un sueño, no deseaba despertar nunca. El ballet desnudo. Caelan deseaba a Eira con una fuerza casi dolorosa, pero aquella noche no necesitaba más que tenerla entre sus brazos, sentir sus pechos suaves reposando en sus manos y el pulso de su respiración contra su piel. Cada vez que rozaba su hombro con los labios o jugueteaba con un dedo sobre su pezón, ella dejaba escapar un gemido que le estremecía el alma. El cabello de Eira suelto al fin caía sobre su cuello como hilos de fuego, y el contraste con el vapor y la penumbra lo hipnotizaba. El agua empezó a enfriarse demasiado pronto. Caelan la alzó sin esfuerzo, envolviéndola en una toalla gruesa antes de dejarla en el suelo. Ella se aferró a él tiritando, y él la secó con lentitud, como si sus manos quisieran memorizar cada curva, cada sombra. «Me estás malcriando», murmuró ella con una sonrisa temblorosa. «Malcriarte será mi tarea más noble», replicó él sin dejar de acariciarla. «Y mi alegría». Eira tomó otra toalla y empezó a secarlo. Su gesto era tierno y a la vez juguetón. «Gírate», le pidió con una chispa traviesa. Él obedeció y ella le pasó la tela por la espalda, por los hombros, por los brazos fuertes. No podía evitar mirarlo. Había en él algo sereno y poderoso, una virilidad que no era vanidad ni dominio, sino fuerza contenida, noble, profundamente humana. Y sin embargo, ese pensamiento la ruborizó. Aún no eran marido y mujer, aún guardaban ese misterio entre ambos. Pero su sola presencia la llenaba de una mezcla de paz y temblor que ninguna palabra podía explicar. Caelan se volvió hacia ella y sonrió, captando algo de su silencio. «¿Qué piensas?», preguntó en voz baja. «Que eres distinto a todos», respondió ella bajando la mirada. «Y que tendré que aprender a no tener miedo de lo que siento». «Entonces aprenderemos juntos», dijo él, y la atrajo de nuevo contra su pecho. El mundo quedó suspendido en el vapor tibio. Nada más existía que el rumor del agua y el sonido entrecortado de su respiración compartida. «Eres perfecto», susurró con un hilo de voz. «Como una estatua viva». Caelan sonrió, encantado y vencido por el deseo. Se volvió hacia ella, el cuerpo húmedo, tenso y cálido, y cuando Eira levantó la vista, sus bocas se encontraron. No hubo prisa, solo gratitud. El aire entre ellos olía a agua y promesa. «No eres de piedra», murmuró ella tocándole el pecho. «Eres real». «Y todo tuyo»,
respondió él, antes de hundirla otra vez en su abrazo donde el mundo pareció disolverse. La maldición de los Morven. Tendré que aprender a servirte el vino, bromeó Caelan mientras le ajustaba el manto a los hombros. Sería un pésimo ayuda de cámara para una dama. Eira rió suavemente. Dudo que alguien en este castillo te vea como un sirviente. Él se inclinó hasta que sus labios rozaron su oído. No me importa lo que digan. Pueden pensar lo que quieran, que el vizconde ha caído víctima de la vieja maldición de los Morven. Ella lo miró intrigada. ¿La maldición? Caelan sonrió, una sonrisa lenta y cálida, cargada de complicidad. Dicen que todos los hombres de mi linaje se condenan igual. Acaban perdidamente enamorados de sus esposas. Que no saben gobernar su corazón ni sus deseos. Que son incapaces de fingir. Eira ladeó la cabeza, con una chispa divertida en los ojos. Si eso es una maldición, me pregunto qué considerarían una bendición. Quizá no entienden la diferencia, respondió él, acercándose un poco más. Los Morven siempre han amado demasiado, y demasiado pronto. Ella lo sostuvo la mirada, con una ternura que le tembló en las pestañas. Entonces temo que ya estés perdido, mi señor. Hace tiempo que lo estoy, confesó Caelan con una voz baja, casi reverente. Y no deseo ser rescatado. Eira bajó la vista, como si la intensidad de su mirada la envolviera entera. Ten cuidado, susurró. Algunas maldiciones duran toda la vida. Caelan le tomó la mano y la besó con lentitud, los labios rozando apenas su piel. Eso espero, dijo. Algunas maldiciones merecen ser eternas. El silencio que siguió fue suave, casi sagrado. Afuera, el viento soplaba contra las torres de Morven, pero en aquella estancia todo parecía suspendido, como si el tiempo mismo hubiese decidido cederles un instante de gracia. Capítulo 68. Encuentro en el solarium. Eira, todavía sonrojada, balbuceó que no necesitaba un baño. Eligió un vestido de entre los que le habían ofrecido a su llegada a Morven, intentando concentrarse en cada lazo, cada pliegue, para contener la oleada de emociones que la asaltaban. Cuando salió al pasillo, Caelan ya la esperaba. Apoyado en el muro, parecía haber estado allí desde siempre, como si el castillo entero lo esperara con ella. Suspiros tan hondos a estas horas, murmuró él, atrayéndola suavemente hacia sí. ¿En qué piensas, mi dama? En que todo el mundo parece haber entendido mis sentimientos antes que yo, respondió sonriendo con cierta timidez. Hasta la más joven de las doncellas lo sabía antes que yo misma. Caelan soltó una risa baja. Mi hermano también me lo advirtió. Dijo que solo un necio no vería lo evidente. Entonces éramos dos necios, replicó ella con ternura. Dos necios muy afortunados, corrigió él, entrelazando sus dedos mientras caminaban hacia el solarium. Al entrar, los padres de Caelan se levantaron. El conde avanzó para estrechar la mano del hijo y besarla de Eira con galantería. Por fin en casa, dijo con un brillo orgulloso en los ojos. Y vivos, que no es poca cosa. Caelan inclinó la cabeza. Nos lamentábamos solo de haber tardado tanto en admitir lo que sentíamos. Ah, eso, rió el conde. Tu madre y yo no tuvimos ese lujo. Cuando el peligro acecha, uno aprende deprisa lo que importa. Lady Mairead abrazó a Eira con calidez. Y vos lo habéis aprendido bien, querida. Se os nota en los ojos. Fue Isolde quien me salvó, admitió Eira. Sin ella, jamás habría hallado el pasaje secreto. El conde asintió, complacido. Entonces el viejo túnel de Melton ha vuelto a servir a la causa de los Morven. No será la primera vez que el amor y el peligro se crucen bajo nuestras piedras. Eira bajó la vista. Solo temo la furia del rey Juan. No necesita motivos para la crueldad. Y no tenemos control sobre ello, respondió Lady Mairead con serenidad. Pero la vida sigue, y el amor también. El conde los miró a ambos con gravedad y afecto.
Precisamente por eso debemos prepararnos. El rey Felipe se acerca y el tiempo apremia. Creo que ha llegado el momento de celebrar vuestra unión. El corazón de Eira se encendió. Había temido juicios y reproches, pero encontró en ellos comprensión, una familia que la acogía no por deber, sino por amor. Caelan le apretó la mano, y en su mirada había la certeza de un futuro compartido, más fuerte que el miedo, más luminoso que cualquier pasado. Obligado a partir. Caelan percibió la mirada calculadora de su padre antes de que éste abriera el tema que ambos temían. Nuestros parientes MacLachlan gobiernan a Elon, explicó volviéndose hacia Eira. Está al sur de aquí. Suena a nombre irlandés, observó ella con una sonrisa ligera. Lo es, en cierto modo, respondió Caelan. Una antepasada mía se casó con un irlandés, Ronan MacCraith. Como dote, recibieron aquel castillo. Desde entonces la sangre de los Morven corre mezclada con muchas tierras y muchos acentos. Eira sonrió con curiosidad, pero el conde intervino con voz grave. Y sin embargo todas esas tierras ahora corren peligro. La llegada del rey Felipe a Normandía lo cambia todo. Debemos asegurarnos de que cada fortaleza esté preparada para resistir cualquier intento de apropiación. Caelan asintió, comprendiendo lo que su padre no necesitaba decir. Entonces debo partir cuanto antes, dijo, tomando la mano de Eira. Es mi deber. Ella sostuvo su mirada. ¿Por cuánto tiempo? 15 días, quizá menos. Lo prometo. Intentó sonreír, pero él sintió el temblor en su respiración. Lady Mairead rompió la tensión con suavidad. 15 días bastarán para organizar una boda magnífica. Quizá avancemos más sin ti, hijo mío. Eres una distracción constante. Eira rió, agradecida por el humor. Eamon desde su esquina se apresuró a decir, iré contigo, hermano. Cualquier cosa antes que ayudar con cintas y flores. Tu compañía será bienvenida, respondió Caelan divertido. Y aunque se alegraba de su apoyo, no podía evitar sentirse secretamente aliviado de alejar a su encantador hermano de su prometida. Esa noche, Eira yacía entre los brazos de Caelan, escuchando el lento ritmo de su respiración. Habían pasado horas juntos, y aún así, la idea de separarse le dolía como una herida fresca. No puedo creer que tus padres no estén escandalizados, susurró ella con una sonrisa tímida. Eres mi esposa ante Dios, replicó él, rozando su mejilla con los dedos. Y pronto lo serás ante todos. Ella jugueteó con el borde de la manta. Espero que esta vez la promesa llegue a buen puerto. Caelan la estrechó. Lo hará, te lo juro. Y cuando regrese, nada volverá a separarnos. Tendré que acostumbrarme a esta familia inmensa tuya, murmuró. Tu madre me habló de tantos castillos que perdí la cuenta. Caelan sonrió. Aelon Dunbar, Belain Garux, cada uno con su historia. Mis antepasados se casaron con irlandeses, españoles, ingleses, escoceses y hasta daneses. Supongo que el amor no conoce frontera. Ni tu linaje tampoco, rió ella fascinada. Es nuestra fuerza, dijo él con gravedad. La unión nos mantiene a salvo, aun en tiempos de reyes inconstantes. Eira apoyó la cabeza sobre su pecho. Entonces vete tranquilo. Yo te esperaré, aunque no prometo no distraerme pensando en ti. Él le acarició el cabello, mirándola con ternura. Distráete cuanto quieras, mi amor. Cuando vuelva, haré que esta cámara te pertenezca por completo. Y puede que ni los muros del castillo nos contengan. Ella rió, enredando sus dedos con los suyos, y en ese instante supo que ninguna distancia, ni rey ni guerra, podría ya separarlos. Capítulo 69. Altos y bajos. Los Morven hicieron cuanto pudieron por distraer a Eira durante la ausencia de Caelan. Ella, decidida a no dejarse vencer por la nostalgia, se volcó en los preparativos del matrimonio. Pasaba las mañanas entre telas y agujas, mientras las costureras del castillo ajustaban sobre su cuerpo un vestido de seda tan hermoso que parecía un sueño.
Padre Corbinian meticuloso investigó su pasado. Eira resistió la incomodidad con la serenidad que le daba tener a Lady Mairead a su lado. Al final, el sacerdote confirmó que nunca había estado casada, y la paz volvió a su pecho. La madre de Caelan se encargó también de instruirla sobre las responsabilidades de una futura condesa. 3 días duró el recorrido con Sir Brannock, el intendente, a través de cocinas, almacenes y talleres. Eira se sintió reconfortada al comprobar el respeto sincero que todos le mostraban. 15 días después de la partida de Caelan, Eira se encontraba en el solarium, conversando con los padres de su prometido cuando Finn irrumpió con expresión grave. «Han llegado noticias de Waycroft Hall», anunció. Parece que el rey Juan montó en cólera la mañana en que Eira desapareció. Incendió las caballerizas antes de marcharse. Eira palideció. ¿Lo sabía? Es culpa mía. No, hija, replicó el conde. Juan es conocido por prender fuego a lo que se le antoje, incluso a quienes lo recibieron con honores. Aunque sus palabras eran ciertas, no mitigaron la punzada de culpa que la atravesó. ¿Murieron caballos?, preguntó con voz tensa. Ninguno, gracias a Dios, respondió Finn. Ya han comenzado las reparaciones. Pero temo que hay algo peor. Eira contuvo el aliento. El rey ha ordenado que Isolde se presente en la corte. Ha declarado que Ardren es incapaz de proteger a su hermana. Desde ahora, ella es pupila de Juan. Eira se llevó las manos al rostro, ahogando un sollozo. Está pagando por haberme ayudado a huir. Lady Mairead le tomó la mano. Lo haría de nuevo sin dudarlo. Y si el rey supiera que participó en tu fuga, su castigo sería mucho peor. Hay destinos peores que la corte. El conde asintió con gravedad. Ardren hará bien en esperar. Juan olvida sus propios caprichos tan rápido como los impone. Aún así, susurró Eira, ser separada de su hogar y de su hermano es cruel. Lady Mairead la acarició con ternura. Nada debe empañar tu dicha. Pronto te casarás con mi hijo. Y él te devolverá toda la luz que el pasado te arrebató. Las 2 semanas se convirtieron en 3 y la ansiedad comenzó a roerle el ánimo. Imaginaba 1000 peligros, caminos emboscados, ejércitos enemigos, intrigas cortesanas. Pero Caelan enviaba cartas con regularidad, mensajes breves escritos con la firmeza de su mano, asegurando que él y Aemon estaban bien y que las fortalezas Morven resistían en calma. Aún así, en aquellos días inciertos, cada viaje por Normandía era una apuesta contra el destino. Finalmente, llegó la noticia que alivió sus temores. Caelan y Aemon habían llegado al castillo de Garrux y pronto emprenderían el regreso. El júbilo fue breve. A la mañana siguiente, 2 mensajeros procedentes de Rualen irrumpieron con nuevas órdenes. El rey Felipe exige la presencia del conde Alaric de Morven y de su heredero, anunció el padre de Caelan con voz grave. Ha convocado a todos los nobles normandos para que le rindan homenaje. Miró a Eira con pesar. Y por supuesto, no se trata de una invitación. Es una orden. El corazón de Eira se encogió. Cada vez que creía tener la paz al alcance de la mano, el mundo parecía reclamar de nuevo su tributo. Altar del deber. La última cena en el gran salón del castillo de Garrux transcurría entre el rumor de las copas y el chisporroteo de las antorchas. Caelan, con la mirada fija en el vino, hablaba más con el pensamiento que con la voz. Si partimos al alba, estaremos en Morven antes del mediodía, dijo, intentando disimular su impaciencia. Aemon sonrió con esa expresión que mezclaba burla y afecto fraternal. Así dejaré de verte suspirar como un trovador. Caelan arqueó una ceja. No he suspirado. No hace falta que lo hagas. Te conozco, hermano. Tu mente no está aquí, sino en los brazos de cierta dama. Caelan soltó una leve carcajada, aunque el golpe dio en el blanco. Había pasado cada día de viaje con el recuerdo de Eira latiéndole en el pecho. Admito que la he echado de menos. Eso no es admitir,
replicó Eamon con un gesto teatral, eso es un eufemismo. Caelan negó con una sonrisa. Ya hablarás cuando el amor te alcance. A mí no me alcanzará nunca, respondió Eamon con una seguridad que no engañó a nadie. Su conversación se interrumpió cuando el intendente del castillo cruzó apresurado la sala, llamado por un sirviente. Un instante después el rumor de pasos resonó en la entrada. Caelan se volvió, y su corazón se tensó al ver aparecer a su padre, acompañado por Finn. El murmullo de la sala se apagó. Los criados y caballeros se alzaron de sus asientos cuando el señor de Garux se levantó para recibir a los recién llegados. Caelan bajó del estrado a toda prisa, seguido de Eamon. Solo una mala noticia podía haber traído a su padre tan lejos. Conde Alaric, saludó Raidar de Morven con respeto. Es un honor inesperado. Mis disculpas por la irrupción, respondió el conde cansado pero firme. El rey Felipe nos convoca a Rualen. Ha ordenado nuestra presencia, y la de mi hijo. Debemos rendirle homenaje y jurar fidelidad. Las palabras cayeron sobre Caelan como una losa. Su anhelo de regresar junto a Eira se desvaneció como el humo que subía de los cirios. En lugar de cabalgar hacia el oeste, hacia ella, partiría hacia el norte, al encuentro de un rey que no admitía demora. Raidar acompañó al conde al estrado principal, mientras los sirvientes se apresuraban a preparar aposentos y provisiones. Caelan, Eamon y Finn ocuparon un banco junto a la pared, donde el fuego arrojaba sombras inquietas. Finn rompió el silencio. Traigo noticias de Morven. Es una suerte que estéis aquí, a medio camino de Rualen, pero eso retrasará vuestro regreso. Eira empieza a impacientarse. Caelan apretó la mandíbula. ¿Estamos todos convocados? Finn negó, masticando distraído un trozo de carne. Solo tú y el conde. Yo regresaré a Morven con Eamon. Eamon frunció el ceño dispuesto a protestar, pero Caelan alzó la mano. Tiene razón. Alguien debe mantener la casa mientras estamos fuera. Eamon suspiró, rindiéndose con un asentimiento. Caelan sonrió apenas, con la gravedad del que comprende el precio del deber. Su mente, sin embargo, ya se había adelantado a la distancia, a la mirada de Eira esperándolo, a la promesa suspendida entre ellos tan frágil como el alba que los separaría. Capítulo 70. Acampada. Al caer la tarde, los Morven acamparon junto al Robec frente a la torre de Rualen. Las hogueras chispeaban bajo el cielo encapotado, y el aroma de la liebre asada se mezclaba con el olor húmedo del río. Apenas habían terminado de cenar cuando llegó la orden. Todos los condes normandos debían reunirse de inmediato. Caelan acompañó a su padre al pabellón de Caelric Daurein, donde el aire era espeso de sudor y nerviosismo. Demasiados hombres, demasiadas horas de viaje y la tensión de un reino dividido. Caelric los invitó a hablar en voz baja, y el conde Alaric tomó la palabra con la calma de quien mide cada gesto. Supongo que será una simple formalidad, dijo. Si Felipe desea un traspaso pacífico del poder, no hará demandas insensatas. Un murmullo aprobatorio recorrió la tienda. Me repugna tener que rendir homenaje a un francés, gruñó Emeric de Ternay. No puede ser peor que Juan sin tierra, replicó Caelric. Aquel era más inglés que normando. Caelan intervino, su tono firme pero sereno. Y Ricardo Corazón de León nos vio siempre como un saco de oro para financiar sus guerras. No creo que Felipe quiera repetir sus errores. Su padre asintió. Cada señor ha reforzado sus murallas. No somos súbditos vencidos, sino una fuerza que aún inspira respeto. Caelan miró alrededor con la convicción encendida en los ojos. Felipe debe saber que los hijos de los antiguos vikingos no se inclinan ante los tiranos. Si busca aliados no esclavos, hallará lealtad. De lo contrario, hallará acero. El silencio fue seguido por un coro de voces aprobatorias. Alaric de Morven, sonriendo, dio un golpe en la mesa.
Entonces propongo que abramos esa barrica de cerveza y brindemos como los señores normandos que somos. Las risas llenaron la tienda, y pronto las copas chocaron en un estruendo que parecía un desafío. Cuando padre e hijo salieron más tarde, la noche vibraba con canciones roncas. «Espero que Felipe oiga este bullicio desde su torre», murmuró Caelan medio en broma. «Y que nuestros compañeros no lleguen con resaca a la audiencia de mañana», respondió su padre divertido. Lejos de allí, en Morven, Eira cosía en silencio junto a Lady Mairead mientras el sol se filtraba pálido por las vidrieras del solario. El hilo se le enredaba en los dedos, igual que sus pensamientos. «Sus cartas me han mantenido cuerda», confesó con una sonrisa cansada. «Va, tonterías», replicó la dama. «Habéis sobrevivido a reyes y asedios. Pocas mujeres pueden decir lo mismo». Eira bajó la mirada, recordando las sombras de Caertalen. «Aún así, temo lo que traerá el futuro. Caelan me da valor, pero sé que el peligro nunca duerme». Lady Mairead la observó con ternura. «Mi hijo os necesitará fuerte. Felipe no es un santo, pero tampoco un loco como vuestro primo. Aún así, los tiempos que vienen pondrán a prueba a todos los normandos». Un escalofrío recorrió a Eira. «Solo pensar en su visita me inquieta». «No os preocupéis, querida. Os casaréis en cuanto Caelan regrese. Y si el rey se entera de vuestro parentesco con Juan, bueno, no será tan insensato como para enemistarse con una Morven». Eira quiso creerle. Miró el hilo que pendía de la aguja y pensó que su destino, igual que aquel hilo, estaba a punto de anudarse al de Caelan o de romperse en silencio. Capítulo 71. La torre de Rualen. El amanecer llegó gris y húmedo. Los condes normandos aguardaron más de una hora en una antesala estrecha y sin fuego antes de ser admitidos ante el rey de Francia. Caelan no se sorprendió. Juan sin tierra los había hecho esperar días enteros, solo por demostrar su poder. Cuando por fin entraron, todos se arrodillaron ante Felipe Augusto. Caelan alzó la vista y, a pesar de su reticencia, comprendió por qué inspiraba obediencia. Era más joven de lo que esperaba, pero su porte, la calva brillante bajo la corona y el rostro anguloso le conferían una autoridad fría, casi metálica. El rey alzó una mano. «¿Lo oís?», preguntó, mirando hacia las paredes húmedas. Caelan parpadeó. Nadie respondió. La voz del monarca, aguda y cortante, contrastaba con su imponente presencia. «Escuchad», repitió Felipe con una sonrisa apenas perceptible. «Es el fantasma de un príncipe, aún encadenado a este lugar donde fue asesinado». Un murmullo recorrió la sala. Todos conocían la historia, pero era la primera vez que alguien, y menos aún un rey, la pronunciaba en voz alta. Felipe se levantó. «El príncipe Arturo de Bretaña. Mi aliado. El verdadero heredero de Inglaterra. Murió aquí en esta torre a manos de su tío, el usurpador Juan. Lo golpeó en un arrebato de borrachera, ató su cuerpo a una piedra y lo lanzó al Sena». El silencio que siguió fue denso como el humo. El rey entrecerró los ojos, su voz bajó un tono. «Lo sé porque me lo confesaron». Caelan no dudaba de que alguien lo habría confesado entre gritos, más por el tormento que por la verdad. Sin embargo, lo que importaba era el mensaje. El crimen de un rey servía ahora como justificación para la conquista de otro. Felipe continuó, con una solemnidad que rozaba la teatralidad. «Por eso estáis aquí, señores de Normandía. No para rendir pleitesía a un extranjero, sino para restaurar la justicia. Caertalen fue la prueba de vuestra lealtad. Yo seré el rey que devuelva la paz a esta tierra». Caelan mantuvo la cabeza erguida, observando el suelo empedrado y las sombras que se movían con la luz de las antorchas. No creía en fantasmas, pero sintió un estremecimiento, la sensación de que la historia los estaba observando, de que aquella torre guardaba demasiados secretos y demasiada sangre. Por un instante pensó en Eira. En su fe en él, en su valor. Tal vez tenía razón,
Las ruinas del pasado podían engendrar algo nuevo. Quizá la caída de Caertalen no había sido el fin, sino el comienzo. Respiró hondo. Traidor o no, se había mantenido fiel a su pueblo. Y si el destino de Normandía debía renacer bajo otro estandarte, que así fuera, siempre que Eira formara parte de ese futuro. Capítulo 72. El rey Felipe. Caelan se arrodilló ante el rey de Francia y mientras pronunciaba el juramento de fidelidad, recordó una vieja leyenda de su linaje. Siglos atrás, cuando el rey de los francos exigió que el caudillo Rollón se postrara ante él, el orgulloso vikingo se negó. Fue entonces Eirik Traegon, antepasado de Caelan, quien se adelantó para salvar el tratado, besó el pie del monarca y casi lo hizo caer del caballo. Desde entonces en su familia se decía que los Morven sabían inclinarse sin doblegarse. Aquel pensamiento lo sostuvo mientras se levantaba en la torre de Rualen, bajo la mirada fría de Felipe Augusto. El gesto era el mismo siglos después, hombres de Normandía cediendo ante un poder extranjero. Pero Caelan sabía que el espíritu de sus antepasados seguía latiendo en ellos, indómito, aguardando su hora. El banquete que siguió fue espléndido y tenso. Nadie fue invitado a la mesa del rey, salvo un hombre, Lucien de Rabagne, conde de Belvarn, a quien Felipe alabó públicamente por su brillante dirección en la toma de Caertalen. Caelan sintió el estómago cerrarse. Observó cómo el rey brindaba con él, sonriendo con esa satisfacción altiva que solo concede el triunfo sobre otros. Más tarde, de regreso en su tienda, murmuró a su padre: «No me gusta ese hombre. Rabagne tiene demasiada influencia sobre el rey». «Dudo que se arriesgue a mencionarle la fuga de la prima de Juan», respondió el conde Alaric con calma. «Si lo hiciera, su propio honor quedaría en entredicho». Caelan asintió, aunque la sospecha seguía royéndolo. Quizá el rey le encomiende dirigir la construcción del nuevo castillo del que tanto presume. Su padre soltó una breve carcajada. «Entonces que los dioses ayuden a los albañiles franceses». Caelan sonrió, más relajado. «Esperemos que al menos pida consejo a maestros normandos. Somos nosotros quienes levantamos fortalezas que resisten siglos». Durmió mejor de lo esperado. Al amanecer, esperaba por fin el regreso a Morven, hasta que llegó la orden real. Los condes debían acompañar a Felipe a inspeccionar el lugar donde se alzaría su nuevo castillo. Cabalgaron hasta una colina al norte de Rualen. El rey hablaba sin cesar, describiendo con entusiasmo su futura sede de poder, el corazón político del ducado durante generaciones. Caelan escuchaba en silencio, estudiando el terreno y las intenciones del monarca. De pronto Felipe se volvió hacia su padre. «¿Qué opinan los Morven?» El conde Alaric respondió sin vacilar: «El emplazamiento es fuerte, majestad. Si se construye bien, cumplirá su propósito». Los normandos rieron por lo bajo, los franceses indignados fruncieron el ceño. Pero Felipe asintió con una media sonrisa. «Una observación sensata. Y sé que el castillo Morven es digno de admiración. Me gustaría verlo con mis propios ojos». «Será siempre bienvenido, sire», replicó el conde con cortesía medida. El rey continuó con tono casi jovial: «Entonces viajaré con vosotros mañana. Y he sabido por el conde de Belvarn que vuestro hijo pronto contraerá matrimonio. Mi presencia en esa unión será símbolo de la nueva era que comienza». Caelan intercambió una mirada con su padre. Ambos comprendieron lo que eso significaba. Su boda se convertiría en un acto político, un espectáculo al servicio del nuevo poder. Aún así, inclinó la cabeza y dijo con una serenidad que no sentía: «Será un honor, majestad». Por dentro, en cambio, una sola imagen lo mantenía firme: la sonrisa de Eira esperándolo. Solo por ella valía la pena fingir lealtad ante un rey que jamás entendería lo que movía el corazón de un normando. Capítulo 73. El rey en el camino. El sol bañaba el patio interior del castillo de Morven cuando Eira y Lady Mairead paseaban entre los corrales.
La mañana olía a hierba y jabón y la condesa saludaba a todos con una sonrisa. Preguntaba por los hijos, por los ancianos enfermos, recordaba nombres y rostros con una gracia natural que Eira envidiaba. Así gobierna una verdadera dama, pensó, observándola. Con afecto, no con distancia. Ambas reían con una lavandera cuando un grito rasgó el aire. Las gallinas levantaron vuelo y el patio se abrió al paso de un jinete cubierto de polvo, el caballo blanco de espuma. Eira sintió que el corazón se le detenía al reconocer el estandarte. Era uno de los hombres que habían partido con el conde Alaric hacia Rualen. Lady Mairead palideció, pero apretó con fuerza la mano de Eira. No pensemos aún lo peor. El caballero desmontó torpemente, se arrodilló ante la condesa y habló con voz entrecortada. Mi señora, el conde Alaric me envía, el rey está en camino. Eira habría caído al suelo si su suegra no la hubiese sostenido. El aire se le hizo espeso, un rumor de temor se extendió por el patio. ¿Cuándo? Preguntó Lady Mairead, ya dueña de sí. El mensajero bebió de un cuenco que alguien le tendió. Salieron la mañana siguiente a mi partida. El séquito es pesado, pero podrían llegar esta noche, o mañana al amanecer. La condesa enderezó los hombros con la serenidad de una reina. Entonces no hay tiempo que perder. Eira conmigo, debemos preparar la cocina y los aposentos. Fin, encárgate de este hombre y de su caballo. Eamon busca a Ser Brannock y avísale. Eira la siguió, el miedo aún latiéndole en las sienes. Pero mientras cruzaban el patio a paso firme, comprendió que actuar era mejor que temer. Sentía, con una claridad dolorosa, que aquella mujer no solo la estaba guiando en la urgencia, sino también en el arte de ser valiente. El rey de Francia se acercaba a Morven. Con él podía llegar el juicio, el peligro o la ruina. Aún así, Eira se prometió mantener la cabeza erguida. Debía hacerlo por Caelan, por la familia que la había acogido, y por sí misma. Si el destino la ponía a prueba, respondería como una Morven. Capítulo 74. Una mosca en el muro. Con el paso solemne de su majestad, comentó el conde Alaric cuando el perfil de Morven apareció sobre la colina, nuestras damas habrán tenido al menos un día para prepararse. Caelan no sonreía. El corazón le pesaba con una certeza amarga, la felicidad que por fin tocaba con los dedos podía desvanecerse ante un solo capricho del rey. Deseaba estrechar a Eira, protegerla, pero sabía que un solo gesto imprudente atraería las preguntas de Felipe. Y de Ravaigne, que cabalgaba demasiado cerca de ellos. El rey detuvo su caballo en lo alto del sendero, observando las murallas que brillaban al sol. Tan magnífico como esperaba, dijo complacido. Los cortesanos franceses murmuraron con admiración. El castillo, encaramado sobre el promontorio, parecía un desafío de piedra. Inexpugnable, murmuró el conde Alaric. Felipe sonrió con ironía. ¿Cómo caer Talen? Caelan replicó con calma. Tomamos buena nota de sus debilidades. Cierto. ¿Y vos estabais allí? Respondió el rey con una chispa de reconocimiento. Luego, alzándose sobre los estribos, señaló los campos. ¿Son esos los huertos de donde nace vuestro brandy? Sí, majestad, respondió Caelan. ¿Lo he probado? Sublime. Quizá me deje conquistar por ellos antes que por vuestras murallas. Mientras avanzaban hacia el castillo, Caelan pensó que aquel rey no sería el primero en rendirse ante el licor dorado de Morven. A pesar de los 2 días de preparativos frenéticos y de una noche sin descanso, Eira se sintió extrañamente serena cuando el séquito real cruzó el puente levadizo. El corazón le latía con fuerza, pero su calma provenía del rostro que buscaba entre todos, el de Caelan, erguido firme con una leve sonrisa que era su ancla en la tormenta. Había comprendido algo esencial: los tiranos se alimentan del miedo. Con Juan había sido una víctima, con Felipe no lo sería. El monarca desmontó con ayuda de un mozo en librea. Saludó a Lady Mairead con un francés impecable, y ella respondió con elegancia cortesana.
Eira, aún arrodillada, reprimió una sonrisa al oír aquella voz aguda que no se correspondía con la imponente figura del rey. Cuando Caelan se acercó a ella, sintió que el aire cobraba densidad. No podía tocarlo, pero su sola presencia bastaba para sostenerla. Majestad, dijo el conde Alaric presentándolos, permitidme presentaros a Eira de Lisarne, prometida de mi hijo, futura condesa de Morven. Eira aceptó la mano de Caelan y se incorporó con dignidad. Vuestra Majestad, saludó, mirando de frente al soberano. Los ojos oscuros de Felipe brillaron con un destello ambiguo. Ah, oui, la prima inglesa del rey Juan. Enchanté. Caelan contuvo el aliento, temiendo que ella flaqueara. Pero Eira respondió con firmeza, la voz tan clara como el acero: parentesco lejano, Majestad. Como sabéis, no siempre elegimos a nuestra familia, salvo cuando tenemos la fortuna de casarnos con la correcta. El silencio se volvió casi tangible. Luego, el rey soltó una carcajada sonora y satisfecha. Bien dicho, Lady Eira. Y creedme, el rey Juan sabrá pronto de vuestra boda con el heredero de Morven. Eira inclinó apenas la cabeza, con un brillo travieso en los ojos. Daríamos cualquier cosa por ser una mosca en la pared cuando escuche la noticia a su majestad. Caelan respiró, aliviado y admirado. Ella había convertido el peligro en gracia. Y cuando el rey pidió permiso para ser acompañado por su prometida en la visita al castillo, él accedió con una reverencia tranquila, mientras el orgullo y algo más hondo le ardían en el pecho. Eira no pudo evitar hallar ironía en todo aquello. Conocía bien los enredos matrimoniales del rey Felipe. Su primo Juan había hecho de ellos un motivo constante de burla. Recordaba su risa cruel cuando supo que el soberano francés, tras repudiar a Ingeborg de Dinamarca y casarse de nuevo, había sido forzado por el Papa a aceptar de nuevo a su legítima esposa, bajo amenaza de interdicto. Esa memoria le daba una ventaja peligrosa. Había arriesgado al usar ese conocimiento para defenderse, aun sospechando que Felipe ya había decidido que su enlace con Caelan de Morven sería la venganza más elegante contra el rey inglés. Sabía también que aquel monarca era voluble, de cólera rápida y perdón fugaz. Pero no era un hombre que pudiera subestimarse. Mientras avanzaba por los pasillos del castillo, del brazo del rey, Eira se obligó a mantener el porte sereno, el paso firme, el corazón alerta. La tensión del momento, las miradas curiosas, el eco de los pasos, el brillo de la luz en los tapices, la envolvía como una escena que no le pertenecía. Y aún así, algo en ella se aquietó. Caelan la observaba desde el extremo del salón y en sus ojos había una promesa silenciosa. Ya ha pasado lo peor. Por primera vez en mucho tiempo, Eira permitió que una chispa de esperanza le abriera el pecho. El último obstáculo hacia su vida con él, pensó, por fin estaba vencido. Capítulo 75. Dudas. Tras el intercambio de cortesías en la entrada, los padres de Caelan acompañaron al rey a sus aposentos. Caelan, por fin a solas, atrajo a Eira a su pecho. Ella se dejó envolver por su abrazo, sintiendo cómo la tensión se disolvía poco a poco entre sus brazos. Permanecieron así, aferrados el uno al otro, indiferentes al bullicio del castillo. «Has estado magnífica», murmuró él rozando su sien. «He decidido que ya pasé demasiado tiempo temiendo a los reyes», respondió con una media sonrisa. «Pero admito que fue un riesgo. Uno que nos ha favorecido», replicó él. «Tu parentesco ya no es un obstáculo. Filipo nos bendecirá. ¿No te fíes? Los reyes cambian de humor más rápido que el viento. Y aún así hay que enfrentarlos con la cabeza alta», dijo él, guiándola hacia su cámara. «Filipo está aquí para medir nuestra lealtad. Dicen que aprecia el vino, la buena mesa y las mujeres», dijo ella con un destello de humor. «Al menos con los dos primeros tu madre sabrá complacerlo. También se dice que es generoso con los amigos y cruel con los que lo decepcionan. Tendremos que andar con cuidado». «Tu padre sabrá manejarlo», respondió ella con calma. «No hay rey que intimide a un Morven».
Caelan rió, desabrochándose el jubón. Hablas ya como una auténtica condesa. Y tú como un hombre que necesita descanso, replicó ella con picardía. ¿Empiezo por los botines? Más tarde, los cuerpos entrelazados respiraban al unísono. Eira deslizó los dedos por la espalda de Caelan, sintiendo el calor de su piel y la promesa latente en su deseo contenido. Sabía lo que él anhelaba, lo mismo que ella, pero ambos se resistían a cruzar ese umbral antes de su noche de bodas. Pronto, susurró ella acariciándole el rostro. La espera me está matando, confesó él con una sonrisa cansada. Y yo te amo por eso. Siempre imaginé entregar mi pureza en nuestra primera noche de esposos. Caelan no respondió. Su silencio pesó entre ellos y Eira entendió lo que callaba, dudaba de su inocencia. No podía culparlo. Había vivido entre sospechas y falsas promesas, y su edad y pasado eran terreno fértil para el error. Pero no intentó justificarse. Llegaría el momento en que lo sabría, en que la verdad hablaría sin palabras en el roce de sus cuerpos unidos. Entonces él comprendería que nunca había pertenecido a otro. Ella sonrió en la penumbra. ¿En qué piensas?, preguntó él. En nada importante, mintió suavemente. Caelan la observó en silencio, cautivado por la serenidad de su rostro. Había conocido a muchas mujeres, pero nunca había sentido esto, el vértigo de amar. Las otras lo habían enseñado a dar placer, pero ninguna lo había hecho desear con el alma sino solo con el cuerpo. El pensamiento de poseerla, de unirse por completo a ella, lo estremecía hasta el temblor. Rezaba en silencio para descubrir que Eira era virgen, aunque sabía que, de no serlo, no sería por falta de virtud sino por crueldad ajena. Jamás permitiría que creyera que eso podría restarle valor ante él. Se inclinó y besó su frente. «Te amo», dijo en voz baja. «Pero temo que debemos vestirnos, un rey espera nuestro brindis». Eira sonrió, resignada y luminosa. «Entonces hagámosle esperar un poco más». Dudas y brindis. Las cabezas se inclinaron cuando el rey Felipe cruzó el umbral del gran salón de Morven, con Lady Mairead en su brazo, espléndida y serena. Su porte irradiaba autoridad, pero también una calidez que calmaba al pueblo reunido. Eira, que seguía detrás, apoyada en el brazo del conde Alaric, sintió que algo dentro de ella había cambiado. La mujer herida y desconfiada que había llegado semanas atrás se había desvanecido. El amor la había devuelto a sí misma, renovada, viva. Los rostros que antes la miraban con recelo ahora le sonreían con sincera simpatía. Reconocían que su corazón pertenecía al heredero de Morven. Caelan entró al final, flanqueado por Eamon y Finn. Cuando el rey tomó asiento en la silla del conde, todos esperaron a que la familia Morven se acomodara antes de hacerlo. Felipe notó el gesto pero no dio muestras de desagrado. Más bien, sonrió con esa cortesía que ocultaba la vigilancia de un hombre que medía cada lealtad. Eira, sentada a unos lugares de distancia, respiró con alivio al no verse obligada a conversar con el monarca. Bastaba la presencia de Caelan junto a ella para ocupar todos sus sentidos. El calor de su cercanía, la curva de su sonrisa, el roce apenas perceptible de su rodilla bajo la mesa. Todo la incendiaba. Apenas se atrevió a mirarlo, pero Caelan le devolvió la mirada con una chispa inconfundible. Le tomó la mano bajo el mantel y la mantuvo prisionera entre las suyas. Ese contacto secreto fue más vertiginoso que cualquier palabra. A su alrededor, la música y los aromas del banquete llenaban el aire. Los sirvientes entraban y salían con fuentes humeantes, el murmullo de los comensales crecía con cada plato. Solo uno permanecía ajeno a la alegría general, Lucien de Ravaigne. Su mirada fija y oscura se clavaba en Eira como una herida no cerrada. «Sigue resentido porque lo engañé en Caertalen», murmuró ella, apenas moviendo los labios. Caelan inclinó la cabeza hacia ella, su voz baja como un roce. «Creo que le molesta más verte al lado del rey y saber que lo has encantado».
El bullicio se apagó cuando el conde Alaric se levantó con una copa en la mano. Su voz grave y serena resonó entre los muros de piedra. Gente de Morven, nobles y amigos, brindemos por su majestad el rey Felipe de Francia. Con su ayuda, la Normandía ha hallado un nuevo amanecer. Que reine con justicia y que esta tierra permanezca libre y próspera. Por Felipe Augusto. La multitud se puso en pie alzando copas y cántaros. Felipe Augusto, clamaron al unísono. Eira se inclinó hacia Caelan sonriendo. Perfecto, susurró. Lo sabremos mañana cuando lo recibamos a solas, replicó él con tono grave. Pero el murmullo del salón se detuvo de nuevo. El rey se había levantado. O tal vez lo sabremos ahora, murmuró ella. Felipe levantó su copa. Agradezco la generosidad de la casa Morven, declaró con voz sonora. He visto que esta tierra es tan noble como sus gentes. Mañana seré testigo de la unión entre Lord Caelan y Lady Eira, y no podría haber símbolo más auspicioso para esta nueva era. Brindo por su dicha. El salón estalló en aplausos y el tintinear del vino llenó el aire. Caelan y Eira se miraron, los labios casi rozándose. Mañana, dijeron al unísono como una promesa silenciosa, sellada en medio del ruido del mundo. Capítulo 76. Gratificación diferida. Caelan se levantó antes del alba. Ordenó un baño, se vistió con calma y trató de domar la impaciencia que lo devoraba. Eira y él habían decidido dormir en habitaciones separadas por decoro, y por la inminente visita de la condesa, pero esa distancia le había parecido insoportable. Extrañaba su calor, su olor, la curva de su respiración dormida junto a la suya. Su ayuda de cámara entró con el traje de bodas, jubón de terciopelo negro y calzas de lana. El azul del forro le sienta bien, milord, comentó el muchacho alisando las mangas. Caelan sonrió. Mi madre insistió. Dice que el azul trae fortuna en las bodas. Y ningún hombre sensato contradice a su madre un día así. Caelan soltó una breve risa, que se apagó cuando Ser Brannock apareció con aire preocupado. Milord, el conde Alaric os convoca. El rey está con él en el solarium. Desea veros antes de la ceremonia. Caelan masculló una maldición apenas audible. Mi madre no estará feliz. Y mi prometida menos. Sus hermanos ya esperaban en el solarium, impecables y tensos. El aire estaba cargado. Felipe, erguido junto a la ventana, giró lentamente cuando ellos entraron. Estábamos hablando, dijo el conde Alaric con una calma ensayada, de la propuesta del rey para nombrar al conde de Belvarn gobernador de Normandía. No es una propuesta, corrigió el monarca, su voz tan fría como el metal de su corona. Caelan respiró hondo. Lucien de Rabagne es un buen soldado, majestad, pero gobernar exige algo más que disciplina. Precisa sabiduría y cierta clemencia. El silencio se tensó. Los ojos de Felipe se entrecerraron. Alaric de Morven intervino con serenidad. El pueblo normando ha soportado ya a un tirano, sire. No respetará a otro que no lo comprenda. Felipe acarició lentamente su barba, con una media sonrisa que no era sonrisa. Habláis con una franqueza peligrosa, conde Alaric. He mandado a justiciar hombres por menos. El silencio fue tan pesado que hasta el viento afuera pareció detenerse. Finalmente el rey exhaló. ¿Acaso pensáis que seríais mejor gobernador? El conde lo miró sin titubear. Probablemente lo sería, sire. Pero no deseo pasar mis días encerrado en Rualen. Felipe arqueó una ceja. Entonces carecéis de ambición. Solo de la que no sirve a mi pueblo, respondió Alaric con dignidad. Que ahora es mío, replicó el rey seco. Y estoy seguro de que Francia cuidará este joyel con sabiduría, concluyó el conde. Por un instante Caelan temió lo peor. Pero el monarca rompió a reír. Reflexionaremos más tarde, conde. Ahora debemos asistir a una boda. Cuando el rey se marchó, Caelan soltó el aire que no sabía que retenía.
Se caló el sombrero de pluma azul y murmuró a su padre: «Al fin puedo casarme». Alaric sonrió con ternura. «Y yo aún vivo para verlo». Eira nunca había visto a la condesa tan alterada. Caminaba de un lado a otro, el rostro encendido de indignación. Retrasar una boda por capricho real. ¡Qué insulto! Eira trató de calmarla, aunque su propio pulso temblaba. ¿Todo saldrá bien, milady? Solo un poco de paciencia. Lady Mairead suspiró y luego la miró con dulzura. Estás preciosa, querida. Ese azul parece tejido con el cielo mismo. Las damas murmuraban entre sí, inquietas, hasta que el padre Corbinian apareció en la puerta, solemne como un heraldo de Dios. «Milady», anunció con voz que resonó como una campana, «el novio os espera a las puertas de la capilla». El silencio cayó. Luego, como si una varita invisible hubiera tocado la estancia, las mujeres sonrieron, los nervios se deshicieron y Eira sintió en el pecho el revoloteo inconfundible de la esperanza. El día había llegado. Y el futuro al fin la esperaba al final de aquel pasillo. Capítulo 77. Un matrimonio. Caelan sabía que debía sentirse honrado. El rey Felipe de Francia asistía a su boda. Sin embargo, ver al monarca permanecer a caballo frente a la capilla con aire de superioridad, lo irritaba más de lo que podía admitir. Pero toda molestia desapareció cuando Eira apareció del brazo de su padre. El corazón se le detuvo. El azul de su vestido brillaba bajo la luz matinal, un tono que parecía tejido con la calma del cielo después de la tormenta. Caelan inclinó la cabeza hacia Eamon y murmuró: «Ahora entiendo por qué madre insistió en el azul». Su hermano lo miró, divertido. «¿Los bordes del jubón? ¿Juego de colores, susurró. «Una coincidencia demasiado perfecta para no ser obra suya», replicó Caelan intentando ocultar la sonrisa. Padre Corbinian carraspeó, lanzándoles una mirada reprobatoria mientras el caballo del rey resoplaba tras ellos. Por un instante, la solemnidad de la escena rozó lo absurdo, y Caelan tuvo que contener una carcajada. Se quitó el sombrero, lo pasó a su hermano y enderezó la espalda. No era el momento de parecer un muchacho nervioso. Cuando el conde Alaric colocó la mano de Eira en la suya, el mundo pareció detenerse. Caelan la miró a los ojos y comprendió con una certeza luminosa que todo lo vivido, las guerras, las traiciones, la espera, lo había conducido hasta ese instante. Ella sonrió, temblando apenas, y él apretó suavemente sus dedos. Padre Corbinian entonó las palabras del rito en latín, la voz resonando en las piedras antiguas de la capilla. Y mientras el eco sagrado los envolvía, Caelan respiró hondo y pensó que no existía poder, ni rey ni destino, capaz de arrebatarle aquello, la certeza pura y callada de amar y ser amado. Tras los ritos iniciales, el padre Corbinian cambió al francés normando. Eira respiró con alivio, aunque notó el ceño fruncido del rey Felipe. No le importó. Nada podría empañar aquel instante. Un guerrero hermoso, vestido de negro, la esperaba para unir su destino al suyo. Sus ojos recorrieron el corte preciso del jubón, el porte firme, la elegancia contenida en cada línea de su cuerpo. Se mordió los labios para acallar el temblor que la recorría. La voz del sacerdote la devolvió a la solemnidad. «Hemos venido ante Dios, los ángeles y todos sus santos», entonó, «para unir a este hombre y a esta mujer, una sola carne y dos espíritus bajo la misma fe». Eira contuvo la respiración. Esperaba que no resurgieran las preguntas sobre sus antiguos compromisos. El rey impaciente rompió el silencio. «Vamos, padre, no alargue el sermón. Seguro ya ha investigado bastante». Caelan le apretó la mano con un gesto rápido, cómplice. Eira evitó mirarlo, temiendo que una carcajada los delatara. El sacerdote prosiguió con voz temblorosa: «Si alguno de los presentes conoce algún impedimento para esta unión, que hable ahora o calle para siempre». Nadie se movió. El aire estaba cargado de expectación. «Caelan de Morven», continuó Corbinian,
deseáis tomar a esta mujer por esposa, amarla, honrarla, protegerla en la salud y en la enfermedad, renunciado a todas las demás mientras ambos viváis. Sí quiero, respondió Caelan, su voz grave resonando como una promesa eterna. Eira de Lisarne, dijo el sacerdote, deseáis tomar a este hombre por esposo, servirlo, honrarlo, amarlo y serle fiel en la salud y en la enfermedad, renunciado a todos los demás mientras ambos viváis. El corazón de Eira se desbordó. Sí quiero. Se miraron. No había templo ni reyes ni guerras, solo ellos. Caelan repitió sus votos con la serenidad de quien ha encontrado su hogar. Yo, Caelan de Morven, te tomo a ti, Eira de Lisarne, por esposa, para tenerte y guardarte desde hoy y para siempre, en la fortuna y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Ella lo imitó, la voz firme y temblorosa al mismo tiempo. Yo, Eira de Lisarne, te tomo a ti, Caelan de Morven, por esposo para tenerte y guardarte, ser alegre en tu casa y en tu lecho y amarte mientras la vida nos una. Caelan sonrió ante aquella frase audaz, y ella le lanzó una mirada que prometía venganza dulce. Eamon presentó el anillo, y cuando Caelan lo deslizó en su dedo, Eira sintió que el mundo se reordenaba a su alrededor. Todo su pasado quedaba atrás. Lo que venía era vida nueva, compartida, luminosa. El rey Felipe fue el primero en aplaudir, satisfecho de sí mismo. Pero Eira apenas lo oyó. Su mirada buscó la de Caelan y allí encontró todo lo que necesitaba saber, el amor, la certeza, la calma. Mientras caminaban juntos hacia el altar para la misa nupcial, ella pensó con una sonrisa apenas contenida, que esperaba que el rey no pretendiera asistir a caballo. Pocas semanas antes, Caelan habría temido pasar horas de rodillas junto a Eira. Pero durante la misa nupcial solo podía pensar en el roce cálido de su brazo contra el de ella, una oración más profunda que cualquier salmo. Mientras el padre Corbinian se perdía en su interminable homilía, una risa apenas audible escapó de los labios de Eira, y Caelan pensó que ese sonido valía más que todos los sermones del mundo. Al salir de la capilla, descubrieron que el rey Felipe ya se había marchado, y Caelan sintió alivio. Los huérfanos de Caertalen se acercaron a ofrecerles flores. La emoción de Eira al recibirlas hizo que Caelan comprendiera que en ese gesto todo el dolor del pasado hallaba redención. Lady Mairead la abrazó como a una hija, Eamon bromeó con besarla, Phil la saludó con timidez y el conde Alaric selló su bienvenida con palabras sinceras. Eres un regalo del cielo. Caelan, mirándolos a todos, entendió que el destino, o la misericordia divina, los había unido para siempre. Cuando cruzaron la gran sala, el aplauso del pueblo estalló como una bendición, y al tomarse de la mano, supieron que su amor ya pertenecía al mundo entero. Capítulo 78. Satisfacción. Caelan creyó que, llegado ese momento, sabría exactamente qué hacer. Pero cuando se encontró frente a Eira, en la quietud de la cámara nupcial, el corazón le dio un vuelco. Me siento como un muchacho torpe en su primera noche, murmuró al instante arrepentido. Ella sonrió con dulzura, intentando disimular su propia ansiedad. Yo también estoy nerviosa, confesó, mientras sus dedos rozaban el borde de su vestido. Caelan contuvo el aliento al verla alzar las faldas con gesto pausado. La tela se deslizó revelando un muslo terso, y atado a él un pequeño puñal engastado en piedras oscuras. Así que era eso lo que escondías, dijo con una media sonrisa. ¿Piensas desafiar mi espada con la tuya? Eira rió, ligera y brillante, antes de dejar caer la tela. No, respondió con un dejo de melancolía. Es el puñal de mi abuelo. No tengo familia que me entregue, así que lo llevo conmigo. Él la tomó de la cintura y la acercó. Ya no lo necesitas, susurró. Tienes una familia ahora. A mí. Nunca volverás a estar sola. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había una calma que solo nace del amor. ¿Entonces me desarmarás, mi señor? Caelan cayó de rodillas, besando la piel de su muslo antes de desatar las correas. Era mi intención, murmuró perdiendo el hilo al rozar su calor.
El resto fue puro instinto. El aire se llenó del perfume dulce de Eira, y el deseo, que había esperado pacientemente, lo arrastró como una ola. La levantó en brazos, ella lo rodeó con las piernas entregándose sin temor. Cuando la depositó en la cama, el mundo se redujo a su respiración entrecortada y la promesa que temblaba en sus labios. «Hazme tuya», le susurró ella. «He esperado demasiado». Él la miró con ternura reverente. «Te amo», fue todo lo que alcanzó a decir antes de hundirse en ella. Hubo un instante de silencio, una breve exhalación de dolor y sorpresa, seguida del gemido más hermoso que hubiera oído. Después solo quedaba la fusión de sus cuerpos, la certeza de ser uno, el estremecimiento compartido que los llevó al borde del cielo. Cuando todo terminó, Eira se aferró a él sin querer soltarlo. «No te muevas», susurró. «Ya te extraño». Caelan rió suavemente contra su cuello. «No tardaremos en repetirlo, esposa mía». Ella trazó círculos perezosos en su espalda con las uñas. «¿Te sorprendí?» Él alzó la cabeza, mirándola a los ojos. «Sí. Y me enorgullece ser el primero. Pero incluso si no lo hubiera sido, nada cambiaría lo que siento por ti». Eira sonrió, acariciando su mejilla. «Entonces somos dos». Él volvió a inclinarse, rozando sus labios. «Esta vez iré despacio», prometió. Ella cerró los ojos sonriendo. «No tengo prisa». Epílogo. Año del Señor 1206. 2 años habían pasado, y aún el corazón de Caelan latía con la misma urgencia cada vez que buscaba a Eira. Entró en su cámara con paso apresurado, deseoso de contarle las noticias, pero la escena ante él lo detuvo. Ella estaba sentada junto a la ventana, la luz bañando su cabello como oro nuevo. Amamantaba al pequeño Rodrik, y en ese instante Caelan olvidó todo lo demás. «Papá», balbuceó Lucan tambaleándose hacia él con las manos extendidas. Caelan lo levantó riendo y lo sostuvo en brazos. «¿Has ayudado a mamá con tu hermano?», preguntó besándole la frente. El niño se removió, impaciente por volver al suelo y perseguir al viejo lobo que lo seguía como una sombra. Eira sonrió, agotada y luminosa. «No se detiene ni dormido», dijo. «Ahora cuéntame, ¿qué sucede?» Caelan tomó aire. Las tropas de Juan fracasaron. Fue expulsado de Aniers. Ambos reyes han declarado una tregua. Eamon y Finn están a salvo. Ella asintió, aliviada. «¿Y crees que la paz durará?» Caelan negó despacio, tomando al pequeño Rodrik de sus brazos y apoyándolo contra su hombro. «No lo creo. Juan rara vez mantiene su palabra. Usará este respiro para tejer nuevas alianzas. Querrá recuperar Normandía, y no descansará hasta intentarlo otra vez». «Entonces Felipe tampoco dormirá tranquilo», repuso Eira ajustándose el vestido con gesto pudoroso. «No», concedió él. «No descansará hasta haber borrado el nombre angevino de los nobles originarios de Angrien de sus tierras y de los Plantagenet». El bebé satisfecho se rindió al sueño. Caelan lo depositó con suavidad en la cuna, cubriéndolo con una manta bordada por las manos de Eira. Durante un momento contempló a su familia, la mujer que amaba a sus 2 hijos, la quietud amable del hogar. Y aún así, en el fondo de su alma un eco de inquietud persistía. El futuro de Normandía seguía incierto, el orgullo normando aún herido bajo la sombra francesa. Se acercó a ella y la tomó en brazos, dejándose caer con ella sobre la amplia silla junto al fuego. «Me has hecho un hombre completo», susurró contra su cuello. «Pero confieso algo indigno, estoy celoso de mi propio hijo». Eira rió quedamente, acariciándole el cabello. «No falta mucho», murmuró divertida. «Pronto volverás a tenerme solo para ti». Él levantó la vista, el deseo brillando en sus ojos. «Entonces el mundo podrá arder», dijo en voz baja. «Mientras te tenga, no me importa quién reine sobre Francia o Inglaterra». Ella apoyó la frente en la suya, sonriendo con ternura. Fuera,
El viento del norte agitaba los manzanos del valle, trayendo el perfume del futuro incierto que los aguardaba. Dentro, en el calor del hogar, solo había amor, risas y el suave ritmo del corazón de Eira contra el pecho de Caelan, el verdadero reino que él había conquistado. Balada de Eira y Caelan. Bajo la niebla del valle de Lisarne, cuando el hierro dormía y el mar rugía, dos almas errantes cruzaron su sombra, él nacido del deber, ella del exilio y la herida. Ella huía del nombre de un rey, él juraba lealtad a una tierra dividida. Pero en su mirada, como fuego en la lluvia, el amor prendió sin pedir permiso. ¿Traidor o guardián?, le preguntó el destino. ¿Reina o cautiva?, le respondió el camino. Y entre los muros rotos de Caer Talen, sus manos dijeron lo que sus lenguas callaron. Porque no hay frontera que detenga al alma, ni corona que dicte lo que el corazón dicta. Y cuando el rey exige obediencia, solo los que aman se atreven a resistir. Dicen que el viento aún canta su historia, cuando la marea toca las piedras antiguas. Eira la llama que venció al miedo, Caelan el lobo que eligió el amor antes que la gloria. Fin. Nota de la autora. Hay historias que no se buscan, no se encuentran. El corazón de Normandía nació entre la niebla de los acantilados y el murmullo de los ríos, que aún guardan los ecos de las invasiones y las coronas. Fue allí, entre las ruinas cubiertas de musgo y las viejas fortalezas de piedra, donde imaginé a un hombre dividido entre la lealtad y la culpa, y a una mujer que carga sin saberlo con la llave de su redención. La historia de los normandos siempre me pareció un puente, entre el hierro y la fe, entre lo celta y lo franco, entre el deber y el deseo. En ese territorio incierto donde lo humano y lo divino se confunden, quise explorar no solo una época de guerras y alianzas, sino el pulso invisible del alma que busca pertenecer. Caelan y Marguerite nacen de esa búsqueda. Él, un guerrero forjado en la lealtad y la pérdida que defiende su tierra incluso cuando su sangre lo condena. Ella, una heredera de secretos marcada por el exilio y la desconfianza. Ambos huyen del pasado y sin embargo son el reflejo uno del otro, dos corazones que aprenden que amar no es rendirse ni huir, sino permanecer. La Normandía de esta historia no es solo un lugar del mapa, es una tierra viva, donde el viento tiene memoria y los castillos susurran nombres antiguos. En sus campos late el corazón de una Europa dividida, donde los hombres luchan por sus reinos y las mujeres por el derecho a su propio destino. No es una crónica exacta. He cambiado nombres, tierras y linajes, pero he conservado el espíritu, la tensión entre el poder y la compasión, entre la herencia y la libertad. Porque más allá de las fechas y las batallas, me interesa la pregunta que atraviesa a todos los tiempos: ¿puede el amor sanar aquello que la historia destruye? A quienes han sentido la fractura de pertenecer a dos mundos, a quienes buscan refugio en medio de la guerra, a quienes aún creen que el perdón puede ser una forma de victoria. Les dejo esta historia. Con respeto y con amor por las raíces que resisten, Rebecca Nystrom.